¿Cómo concilio estas dos realidades? Un grupo que anuncia inversiones por miles de millones de dólares en México y por otro lado tenemos una inversión que cae y que cae año con año y una inversión extranjera directa que prácticamente se ha estancado en los últimos años en el país. No me checan las dos realidades. Por favor, explícanos de qué se trata. Muchas gracias Samuel. Y pues muy atinada tu pregunta, porque creo que es una reflexión que se invita de alguna manera de forma inmediata, ¿no? Pero creo que una lleva a la otra, ¿no? O sea, pues yo al final del día, pues como mexicano y pues de alguna manera pues también pues viendo, digamos, la realidad que tiene nuestro país, pues es que de alguna manera pues surge, ¿no? Digamos, esta idea de que las fronteras de nuestro país en materia de inversión puede ser diferente. O sea, yo creo que la forma en que se conceptualiza la inversión extranjera, la forma en que se conceptualiza hoy en día la inversión privada, porque la realidad que vivimos en México, yo lo que percibo es que no es la realidad que se vive en el concierto de los mercados internacionales, y el apetito de los inversionistas no está disociado a llegar a México y a invertir en México. No existe nada que nos debería impedir para ser el país que todos de alguna manera pensamos que podemos llegar a ser y que todos sabemos que podemos llegar a ser. Yo creo que dentro de cada uno de nosotros, cuando vemos esa realidad, que es la realidad como tal, ¿no? Fría y dura, creo que todos pensamos que esto podría ser diferente, ¿no? Permíteme, porque ese es un punto muy importante. Exacto. Hay una realidad dura, que es esta realidad estadística que nos dice que la inversión cae año tras año. Exacto. Y hay otra, que es la que tú nos estás explicando, que tiene que ver con un grupo como Caxor y seguramente otros más, que ven en México un potencial de realización de proyectos enorme. Completamente. Ustedes están, me imagino, tratando de establecer un puente. ¿Cómo se puede establecer un puente entre una realidad fría como esta, en donde pareciera ser que no hay decisión de invertir, y una especie de sueño en donde se apuesta a que en México se puede invertir? ¿Dónde está esa diferencia? Yo creo que también no estamos nosotros inventando el hilo negro, ¿no? O sea, creo que estos cambios y grandes transformaciones en el país y en diferentes países, pues ha sucedido muchas veces, ¿no? Y ejemplos pues están de más, ¿no? En países que estaban pues en situaciones mucho más serias que las de México, en situaciones y en retos mucho más difíciles que en los que nosotros nos encontramos ahorita, y que pues se han pues convertido, ¿no? En potencias importantísimas, ¿no? A nivel global, y con una calidad de vida muy importante para sus habitantes, ¿no? Entonces, de alguna manera esta transformación que nosotros de alguna manera a lo mejor está la cuestión si debiéramos o no debiéramos de tomar esta bandera, digamos, de transformación, o solamente dedicarnos a lo que hacemos, ¿no? Que es prácticamente levantar deuda para proyectos de infraestructura, o querer trazar, digamos, una línea donde podemos ser un catalizador o un motor también de cambio y de transformación para la economía del país. Pero yo creo que en su momento alguien lo va a hacer. O sea, si no es Caxor, se llamará otra empresa, y la verdad es lo que menos importa, ¿no? Pero yo creo que en algún momento el país tiene que cambiar y revertir esta realidad, porque yo lo que sí estoy claro es que también veo esa realidad donde no es tanto un sueño, o sea, es una realidad tan palpable como la otra, donde pues puedes ir a cualquier mercado desarrollado y hay un gran apetito por invertir en el país, y es nuestra actividad de todos los días, ¿no? Reunirnos con inversionistas de todo el mundo, conocer las expectativas que tienen en México, verse impresionados del potencial, verse impresionados de las mismas experiencias que nosotros tenemos en desarrollo de infraestructura en México. Y es impresionante, por ejemplo,
no sé, por ejemplo, nosotros en materia portuaria, pues hace total sentido, ¿no? Digo, somos un país con unos litorales amplísimos, ¿no? Seguramente de los países con mayores litorales en el mundo, pero aún así pues no tenemos a los puertos más competitivos del mundo. Y nosotros, nuestra tesis pues es creer que eso es posible, ¿no? De acuerdo. Déjame ir, esto es clave y hay que, déjame ir haciendo digestión de esto lentamente. Mencionaste que hay apetito afuera por México. Y ustedes en Caxor se dedican a eso, tú en lo particular se dedican a eso. Tradúcenos esto. ¿Cómo hay apetito por México? Porque aquí todos los días pensamos que no lo hay, ¿no? Y mencioné las cifras de inversión, donde dice que la inversión extranjera directa llega muy poco a México. Entonces, esto pensamos que no hay apetito por México. Tú que estás allí afuera, fuera de las fronteras, levantando los teléfonos, dices, hay apetito por México. ¿Cómo se traduce este apetito por México? ¿Cómo ustedes están viendo ese apetito por México? Sí, yo creo que, o sea, al final del día nosotros el nicho que hemos encontrado, yo no, a lo mejor no te podría descifrar en multisectores, ¿no? De cómo se puede atraer la inversión en México, al menos en lo que nosotros hacemos, que son activos reales, digamos, activos físicos, que regularmente tienen una recuperación en dólares, que tienen una recuperación de largo plazo y que tienen una estructura de riesgo impecable. Por ese tipo de inversión, en México hay un apetito aún más acentuado que en otras regiones del mundo, ¿no? Es una región muy competitiva, digo, y al final del día pues estamos en Norteamérica, ¿no? Y Norteamérica pues sigue siendo hoy por hoy digamos el motor económico del mundo, ¿no? Es la región más importante económicamente en el mundo, y por eso creemos que nosotros pues podemos de alguna manera pues sumar al país al concierto en el que debe de estar, ¿no? En materia de inversión. O sea, que esa también es una realidad. O sea, como te decía, ¿no? Tenemos litorales muy importantes, tenemos una ubicación logísticamente estratégica importantísima, tenemos muchos puntos a favor también. O sea, podemos ver una cara de la moneda, ¿no? Que es todo lo que está sucediendo al país y que no somos ajenos a esa realidad. Pero también hay otra cara de la moneda donde hay una gran cantidad de oportunidades. Ahora, el tema es el cómo sí, ¿no? O sea, nosotros creemos que hay un reto para de alguna manera pues importar otro tipo de modelos de inversión que han sido exitosos y probados en muchas economías, con los que se ha desarrollado infraestructura importantísima en el mundo, y eso es un poco nuestra apuesta. O sea, no es una apuesta de decir lo podemos hacer haciendo lo mismo, ¿no? O sea, de alguna manera lo que buscamos nosotros es traer un modelo sumamente innovador porque no se ha implementado en México, pero no innovador en el mundo porque es un modelo probado, ¿no? Los inversionistas interesados que tienen este apetito por México no se cuestionan cuando invierten en México sobre las políticas públicas, sobre las garantías que ofrece México como país a través de sus instituciones, por ejemplo, a través de la impartición de justicia, del derecho. ¿No hay cuestionamientos sobre esto que inhiban la inversión, o tú no te has topado con esto? Muchísimos, o sea, muchísimos, sí. y han sido años agotadores de hacer este trabajo. Si me preguntas por qué no se ha hecho antes, digamos, ya estando adentro del agua, pues ya entendiste por qué nadie se había metido a esto, ¿no? O sea, sí es un reto sumamente complicado. O sea, es algo que desde luego hay una gran cantidad, digamos, y más que de cuestionamientos, pues muchas veces no hay ni siquiera la cantidad de instrumentos de inversión ni de los tipos de seguros que buscan los inversionistas, etcétera. Pues hay un abanico, digamos, de productos que a veces no, y de herramientas financieras que no tenemos, por ejemplo, en México. Y no solamente es una realidad de México, es una realidad de Latinoamérica. Pero bueno, esa ha sido la tarea que nosotros pensamos que podíamos resolver, ¿no? O sea, que nosotros, de alguna manera, nosotros estamos afiliados con una firma que se llama National Standard Finance. Ellos son muy efectivos en la parte del levantamiento de capital. Ahora, la otra parte, que es cómo colocas ese capital que levantas en un mercado
tan sofisticado y que pues tienen acceso a grandes volúmenes y que digamos sus estándares de lo que es un gran volumen de capital pues es muy diferente a lo que tenemos aquí en Latinoamérica. Por eso pues es que es posible, digamos, ¿no? el pensar en estos megaproyectos o en estas cantidades de inversión y que de hecho son más atractivos, ¿no? para este tipo de inversionistas, digamos, colocar y hacer todo el esfuerzo de colocar un solo activo a colocar en 10 activos más pequeños, ¿no? O sea, nosotros lo que hemos encontrado es que estos activos son más atractivos para la parte de la inversión. Y bueno, pues esa es la parte de National Standard Finance. Y por el otro lado, pues tenemos a Caxor, que es la firma de nosotros. Y pues Caxor digamos, el reto que tiene que cumplir todos los días es como satisface, digamos, esas expectativas que hay, tanto en la parte legal, en la parte de mercado, en la parte técnica, digamos, de los proyectos, para que pues al final del día, en la parte de garantías, ¿no? que eso es algo muy, muy importante, para que al final del día, bueno, pues esto sean inversiones que se puedan detonar en nuestro país, ¿no? Pero digamos, tenemos las dos partes en esas firmas y yo tengo una posición en National Standard Finance y otra posición en Caxor, digamos, para tratar de resolver de alguna manera las dos partes, ¿no? ¿Cuál es tu mayor obstáculo para que estos proyectos se cristalicen? ¿Cuál es tu mayor en México? Ahorita vamos a América Latina, pero digamos en México. A veces yo creo, se oye a frase motivacional, pero yo creo que el mayor obstáculo a veces somos nosotros mismos, ¿no? O sea, yo creo que lo que sucede muchas veces con los proyectos de inversión es un poco de romanticismo, digamos, de los proyectos que nos han mostrado. Digo, hay gente muy, muy capaz, muy objetiva, digamos, con sus proyectos. Pero también hay muchos proyectos en el mercado que tienen pues un sentido un poquito de romanticismo, un poco de falta de sensatez, digamos, en lo que se quiere lograr. Y la verdad de las cosas, uno de los mayores retos es eso, ¿no? Encontrar proyectos sensatos, ¿no? O sea, ese criterio de sensatez es de lo más difícil, digamos, de encontrar en los proyectos. Y sobre todo, pues proyectos a veces bien integrados, ¿no? Nosotros también lo que hemos buscado de alguna manera, y creo que nos hemos saltado, digamos, un poco por lo que deberíamos de ser, ¿no? Posiblemente Caxor debería ser una firma únicamente que resuelva estructuras de riesgo para proyectos de inversión en infraestructura, y nos hemos saltado un poco esa barrera a querer ser, pues, de alguna manera catalizadores de grandes inversiones. A veces pues lo que hacemos es que pues conocemos, nos llegan proyectos de una misma región y lo que visualizamos es que se pueden integrar y que pueden darse valor y que si se unen 3 o 4 proyectos, entonces de pronto tienes toda una cadena de valor interesantísima y de pronto ese portafolio ya se vuelve atractivo para los inversionistas. La verdad de las cosas es que, digamos, en esta industria, por ejemplo, y no solamente hablo de México, ¿no? O sea, de lo que recibe el mercado institucional, por ejemplo, de las firmas similares, digamos, a National Standard Finance, se logran con éxito cerca del 3% nada más de los proyectos que se llegan a presentar. O sea, es realmente, digamos, pues sí se puede anunciar un proyecto exitoso, que creemos que va a ser un proyecto ganador. De hecho, hoy hay solamente, por ejemplo, este congreso, digamos, de infraestructura muy importante a nivel de Norteamérica. Hoy sacó el ranking del top de los 100 proyectos más estratégicos y más relevantes que hay en el país. De esos 4 proyectos, 2 son del señor presidente, pero uno es de nosotros, ¿no? Entonces, al menos, bueno, digamos, está esa semilla de que entre 100 proyectos, 4 son mexicanos y uno es impulsado por nuestra firma, ¿no? O sea, y creo que ese es el paradigma que hay que cambiar, ¿no? Yo lo que percibo, por ejemplo, ahora con el corredor TEMEC, pues un poco es la sorpresa, ¿no? De que sea una firma mexicana la que impulse de pronto un corredor entre los 3 países, pues cuando lo lógico, entre comillas, es que hubiera sido una empresa americana, ¿no? Y todos se sumaran al liderazgo de la empresa americana, ¿no? En este caso, pues nosotros lo que hicimos pues es cambiar un poco ese paradigma y ver que a nivel regional también México puede tomar un liderazgo en materia de desarrollo de infraestructura, ¿no? Este proyecto, este corredor TEMEC, que ha llamado mucho la atención por
su importancia estratégica. ¿Sería para ti ahora mismo el proyecto de Caxor el más significativo, más relevante, o hay algún otro proyecto que tú consideres que es el más significativo para la empresa? Pues nosotros al final del día, por ejemplo, yo creo que los 3 proyectos más importantes que tenemos, digamos, son a nivel regional, y creo que hay 3 promesas, digamos, de nuestra empresa muy claras en materia de infraestructura logística, y que a este proyecto pues, se han ido sumando, o sea, de algunos anuncios que hemos hecho, pues, por ejemplo, el puerto de Chiapas, el otro puerto de Tamaulipas, pues, por ejemplo, ahorita con el corredor Temec, creemos que pues, se potencia aún más, por ejemplo, esos proyectos que teníamos en el norte del país. Y los proyectos que tenemos en el sur del país, pues también miran a volverse un corredor con la parte norte de Centroamérica y integrarse en un corredor logístico también, la parte sur de México con la parte norte de Centroamérica. Y tenemos de alguna manera pues el otro sistema logístico que también es importante, que sobre todo está centrado en Colombia, y digamos la capital del proyecto es Buenaventura, es un proyecto portuario también muy importante, y otras infraestructuras, por ejemplo, en Panamá. Entonces esos son los 3, digamos, proyectos estratégicos a los que estamos sumados, y pues prácticamente ahorita lo que hacemos es cualquier proyecto que pueda sumar valor en esa región, pues son los proyectos que vamos de alguna manera sumando, concatenando a estos, digamos, a estas 3 regiones geográficas que nosotros creemos que tienen un potencial importante. Digamos, el déficit, por ejemplo, el déficit portuario que hay en Latinoamérica, pues es impresionante, ¿no? O sea, decimos nosotros, bueno, hacemos un anuncio de $1,000 millones de inversión portuaria, pues sí, pero el déficit es de $55,000 millones. Entonces, realmente con el gran déficit que hay por infraestructura en Latinoamérica, pues realmente todavía queda mucho por hacer. Y al contrario, o sea, yo lo que esperaría es de que pues más firmas, digamos, se sumen a buscar, digamos, pues ser catalizadores, digamos, de este tipo de inversiones, ¿no? O sea, de atraer más inversión extranjera. Creo que pues no podemos de alguna manera pues tener una zona de confort, digamos, ¿no? de únicamente proyectos en México. Creo que pues han pasado varias décadas desde que no vemos una empresa mexicana que se vuelva completamente global. Cuando en otros países pues cada año surgen compañías que se vuelven globales. Entonces, creo que sí, creo que podemos, rebasar la frontera de nuestra cultura, ¿no? Creo que podemos poner una nueva frontera a nuestra cultura y pues poder ser tanto como país más competitivo y también como empresas mucho más globales, ¿no? Pues muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por esta conversación. No, al contrario. Un placer. Muchísimas gracias, Samuel.